Buenas noches a los hermanos, los amigos de las redes. Estamos hoy martes 19:30 horas, volviendo a conectarnos con cada uno de los amigos que nos acompañan y toda la congregación, nuestras congregaciones, hermanos que nos siguen. Estamos haciendo contacto y es la idea poder estar reuniéndonos a través en forma virtual los martes, los jueves y los días sábados. Hasta ahora estábamos haciendo solamente los sábados, pero vamos a agregar martes y jueves con la ayuda del Señor. Así que si Dios quiere, tenemos una cita, ¿no? También mañana, alrededor de las 8:30 de la mañana, estoy en Radio Torre Fuerte de, Cristo, de la iglesia Cristo es el Rey, Jesús es el Rey de Cristo es el Rey de la ciudad de Córdoba con el evangelista Lucas Vera. Así que ya empezamos la semana pasada una serie de temas escatológicos que estamos tocando y vamos a continuar, si así Dios lo permite, mañana por la mañana y si quedara algo más los miércoles siguientes. Así que le invito también a sintonizar esta radio, que también después vamos a poner el enlace para que todos puedan oírnos, escucharnos. Bien, seguimos en cuarentena aquí en el mundo entero y bueno, cuarentena, la palabra cuarentena ya es obvio que viene de 40, ¿no? Y el 40 es un número muy especial en la Biblia. 40 tiene que ver con eh, ayuno que hizo el Señor, también una cuarentena espiritual antes de comenzar su ministerio. Estuvo en el desierto orando y ayunando 40 días y 40 noches, ¿no? También, bueno, si alguien argumentara que era Cristo, que era el Hijo de Dios, también tenemos hombres como Moisés, que también en el monte Sinaí hizo cuarentena espiritual, bueno, en la presencia de Dios, cuando recibe la ley, los mandamientos. También Elías, ¿no? Un hombre, un profeta destacado en los tiempos antiguos, que también supo ayunar y orar 40 días y 40 noches, ¿no? El número 40 se destaca en la Biblia y de ahí, bueno, del 40 se toma la palabra cuarentena. Nosotros no, a lo mejor no estamos en esa cantidad de días, pero la palabra es válida porque habla de aislación y habla de separación, evitando el contagio, ¿no? Y bueno, creo que en esto debemos cooperar. Yo recibo muchas consultas, si se debe, si no se debe, algunas congregaciones que se están reuniendo, algunos hermanos que deciden no asistir y guardar la cuarentena. Creo que todo es respetable, ¿no? Aquellas personas que deseen quedarse en la casa y cuidarse y cuidar al otro, porque no solo se trata de cuidarnos nosotros, sino de cuidar que esto se difunda, el contagio se extienda. Entonces una manera de colaborar con los demás, ¿no? De ser solidario con los demás. Y es respetable, si quiere quedarse en la casa y lo decide hacer, está bien. No, no soy a favor de las reuniones públicas porque en cierta manera estamos transgrediendo las leyes si lo hacemos, y yo creo que las leyes, cuando son razonables y justas, tienen que ser obedecidas por la iglesia, empezando por los ministros que deben dar el ejemplo, ¿no? Así que estas son leyes solidarias con todas las personas y muy razonable. Así que yo creo que no deberíamos reunirnos, ¿no?
y bueno, un tiempo que no tengamos reunión nos va a hacer valorar la iglesia, nos va a hacer valorar las reuniones que a lo mejor por el acostumbramiento le dábamos poca importancia antes de esta situación, ¿no? Así que yo creo que esta situación va a llevar a que muchos le den verdadera importancia al hecho de congregar, ¿no? De tener el privilegio de tener una iglesia cerca, donde reunirnos con los hermanos, donde escuchar la palabra, donde podemos ser edificados, donde podemos participar juntos en la oración. Esto es un privilegio. Muchos lugares que no hay congregaciones, muchos lugares que no hay pastores y anhelan, a mí me escribe mucha gente en las redes que no encuentran un lugar para congregar, lugar donde se sientan cómodos o donde vean que se guarda la palabra. Y yo digo, esto es tremendo, ¿no? No tener un sitio para congregar. Así que el que lo tiene y tiene una congregación sana, una congregación bíblica cerca de su hogar, de su casa, después que pase esto, empiece a valorarlo, ¿no? Bien, vamos ya a compartir la palabra del Señor. Estaba meditando sobre el Evangelio de Lucas en el capítulo 21. Es un capítulo como Mateo 24, que habla de los últimos tiempos y entre las señales de esos tiempos antes de la venida de Cristo, dice así en el versículo 25 de capítulo 21 de Lucas: entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente por la confusión del sonido de la mar y de las ondas. Bueno, aquí está hablando de lo que ya hemos vivido, como fue el tsunami de Filipinas, el tsunami de Japón. Ahora hay pronosticado para las costas bonaerenses, aquí en nuestro país, un próximo tsunami. Ojalá que esto no suceda. Pero bueno, dice que iba a haber angustia en las personas por la confusión que produciría el mar y sus olas. Y dice el verso 26, secándose los hombres a causa de temor y de la expectación de las cosas que sobrevendrán en la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con potestad y majestad grande, ¿no? Está hablando de poco antes de la venida del Señor, las señales que van a llevar a las personas a una profunda angustia, temor y expectación, quiere decir confusión, que bueno, algo de lo que estamos viviendo, ¿no? Porque las virtudes de los cielos serán conmovidas, esas virtudes. A veces pensamos que vamos a ver algún fenómeno en la noche estrellada, con los planetas, con la luna, con el sol. Esto, cuando habla de las virtudes, habla de esos poderes espirituales que operan y que involucran al mundo, involucran lo que sucede en el mundo material. Son potestades espirituales que van a ser conmovidos, van a ser sacudidos. Va a comenzar un movimiento espiritual que va a afectar lo que pasa aquí en la tierra. Y de eso está hablando, pero dice que enseguida verán el Hijo del Hombre que vendrá con potestad, con poder, con autoridad y con un majestad grande, ya no como cordero para ser inmolado, sacrificado en una cruz, sino como Señor de señores y Rey de reyes. Y a la iglesia le dice: cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirad y levantad vuestras cabezas, porque la redención está cerca. El día y la hora nadie sabe cuándo el Señor va a venir. Hay algunos estudiosos que tratan de predecir, de establecer una fecha, pero esto no nos fue revelado. Dice que nadie sabe, solamente ahora Dios
y Jesucristo que está en el cielo sabe cuando esto va a suceder, pero nos dio ciertas señales de alerta que cuando sucedieran estas cosas podíamos entender el pueblo de la Biblia que la redención estaba cerca. Pero yo quiero llevarle, ¿no es cierto?, a un pasaje clave en todo el desarrollo del capítulo 19, que luego cada uno lo puede leer tranquilamente en sus casas. El verso 31 dice, cuando vieres hacerse estas cosas, entendé que está cerca el reino de Dios. Es decir, que tenemos la certeza que nos aproximamos a la venida de Cristo, que todas las cosas se han ido cumpliendo. Yo creo que todas las señales que habla, señales proféticas que habla la Biblia, están plenamente cumplidas, porque alguien me dijo, bueno, que este evangelio tiene que ser predicado a toda criatura. Esto dijo Jesús antes de que suceda, pero bueno, no olvidemos que de la cruz para acá han pasado cientos de generaciones y cada generación ha tenido su oportunidad de oír el mensaje del Evangelio. El Evangelio ha cruzado los mares, los continentes, los océanos, y prácticamente hoy a través de los medios de comunicación no hay lugar en el mundo donde no llegue el mensaje de la palabra. Como nunca antes se ha difundido el mensaje de la palabra, creo que nuestra generación es la generación más evangelizada que jamás haya existido, así que esa señal también está cumplida. Luego algunos me han preguntado sobre Israel. Bueno, aquí Lucas dice que Jerusalén tiene que ser hollada hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Los gentiles somos nosotros. Por más que por allí, ¿no es cierto?, algún movimiento llamado mesiánico, ¿no?, pretendan rescatar los ritos, las tradiciones y la ley, ¿no? En verdad, todos somos gentiles. Si no es israelita, si no es judío, por ascendencia, por linaje, si no ha nacido en Israel y es verdaderamente israelita, si no lo somos todos gentiles. No importa que se cambie el nombre, se ponga un nombre hebreo, se llame mesiánico, guarde algunos rituales que guardaba el pueblo hebreo, pero seguimos siendo gentiles, ¿no? Todos los que no son judíos son gentiles. Y dice que Israel, Jerusalén iba a ser hollada hasta que se cumpliera el tiempo de los gentiles, ¿no? Quiere decir, Israel iba a ser avasallada, iba a tener estas guerras, estos ataques, este terrorismo que sufre. Esto va a suceder hasta que Dios complete el trabajo con la iglesia, que es el evangelio al mundo, a los gentiles, aquel que comienza a llevar el apóstol San Pablo en su ministerio. Entonces Israel va a comenzar a desarrollar su protagonismo después que la iglesia sea quitada del medio, ¿no? No vamos a ver demasiado con Israel. Si bien es cierto que se tiene que construir el templo, el tercer templo, se tiene que volver a instaurar el sacerdocio, el sacrificio, todo esto está preparado. Hay comisiones muy importantes allí en Israel que se encargan de esto, porque ellos anhelan volver a construir su templo. Esto va a pasar, pero posiblemente la iglesia no lo vea, posiblemente la iglesia se vaya antes, ¿no? Luego sucederán estas cosas que con Israel, porque Dios tiene planes con Israel, siempre que también hay algunos que se atribuyen pertenecer a los 144.000 que habla Apocalipsis. Estos 144.000 también no lo vamos a ver en tiempo presente. Estos Dios va a levantar cuando la iglesia ya no esté. Serán, porque lo dice claramente, serán de Israel, de cada tribu,
habrá una cantidad llamada especialmente, estos que conformarán un ejército de 144.000, que serán los predicadores durante la gran tribulación. Ellos llevarán el mensaje porque también se va a predicar el Evangelio durante la gran tribulación, en pleno reinado del anticristo. Se va a seguir predicando. La diferencia va a ser que la salvación ya no va a ser por gracia, sino por sacrificio. Todos conocemos lo que va a acontecer en esos días, ¿no? Pero la iglesia no va a estar acá, no debe preocuparse por esto. Y voy a ese texto clave que tenía para compartir esta noche, en el verso 36, después que el Señor describe todas estas señales, la angustia, el temor, no sé, la incertidumbre que iba a haber en el mundo por los acontecimientos que iban a suceder, le dice a su discípulo: velá pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar estas cosas que han de venir y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Es decir, que está diciéndole que aquellos que sean considerados dignos podrán evitar estas cosas, ¿no? El Señor no quiere que la iglesia, por eso siempre digo, la iglesia va a ser quitada mucho antes de que comiencen las cosas a ponerse feas de verdad. Bien, estamos pasando y hemos pasado alguna situación, pero decía días pasados, son principios de dolores. No es la gran tribulación. Podemos llamarle tribulación, que siempre hubo y siempre va a haber. Necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Esto siempre hubo. De una manera u otra, la persecución en el siglo I, las guerras mundiales, los desastres que hubo en la naturaleza y épocas donde también hay plagas que azotaron la humanidad en forma terrible. Bueno, todo esto podemos considerarlo tribulación, pero no la gran tribulación. La gran tribulación será insoportable. Dice que los hombres buscarán la muerte, ¿no?, para escapar de sufrimiento, y la muerte va a huir de ellos, ¿no? Muchos no van a poder quitarse la vida. Sí va a ser la situación, pero no se aflija si usted tiene a Cristo en el corazón, si usted ha confiado en Dios, porque la iglesia va a ser tenida por digna, como le dijo Jesús en este versículo que le comparto. La iglesia va a ser tenida por digna de escapar de esas cosas y de estar de pie delante del Hijo del Hombre, ¿no? Estar de pie significa estar preparado, estar esperando, estar ser encontrado por el Señor en condiciones de irnos con Él, ¿no? Esto también nuevamente rebate la teoría de que la salvación no se pierde. Mal diría el Señor que seamos tenidos por dignos, porque habrá muchos que no serán encontrados dignos, ¿no? Está hablando a discípulos, está hablando a creyentes, ¿no? Creyente mundano, el creyente que vive en pecado, el creyente que, bueno, no ha creído en la palabra de Dios, o ha quitado de la palabra de Dios o añadido. Esto está en el final de Apocalipsis, capítulo 22, que aquel que quitare las cosas que están escritas en este libro, le será quitado su parte del libro de la vida, su nombre del libro de la vida. Entonces ahí vemos nuevamente que la salvación, somos personas responsables y tenemos que cuidar la salvación. Y el día que estas cosas sucedan, que empieza a ponerse difícil la situación aquí en el mundo, podemos ser encontrados dignos de evitar esas cosas, ¿no? Y esto tiene coincidencia con el mensaje que el Señor le da a una de las iglesias en Apocalipsis, un mensaje que muchas veces hemos predicado en Apocalipsis capítulo 3. Ahí está el mensaje a 7 iglesias que se pueden entender como la condición de la iglesia a través
de la historia, pero también se puede entender como la condición de las iglesias en el último tiempo, ¿no? En estas 7 iglesias está abarcada la condición espiritual de todas las iglesias, porque está la iglesia mundana, está la iglesia materializada, está la iglesia que permitió las falsas doctrinas, iglesias que consintieron el pecado, y iglesias que fueron encontradas fiel en la presencia del Señor, ¿no? Ahí hay un panorama de la condición espiritual de la iglesia. Puede ser, vuelvo a decir, históricamente desde el siglo I al siglo XXI, o puede ser también la condición espiritual, porque siempre digo la palabra profética es abarcativa y atemporal, así que podría ser también la condición de la iglesia universal cuando Cristo venga. Es Cristo que le da este mensaje, y en el capítulo 3 hay una palabra, una promesa muy importante que dice así, en el versículo 10 del capítulo 3 a la iglesia de Filadelfia, es el mensaje, le dice así: porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación, de la prueba, dice en otra traducción, que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Yo vengo presto, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona, ¿no? Nuevamente volvemos a la constante de que se puede perder. Corona significa alguien que venció, alguien que llegó, alguien que recibió su recompensa, y dice que hay que retenerla, cuidarla, para no perderla. Pero la promesa es que si guardamos la palabra de Dios, los que guardan la palabra de Dios, cristianos que practican y tienen temor de Dios y guardan la palabra, Dios les guardará de la hora de la prueba que ha de venir en todo el mundo. Lo que estamos viviendo hoy, lo estamos viviendo en todo el mundo, ¿no? Es una situación ya global, y muchas situaciones se convierten en situaciones globales porque antes estábamos desconectados por la distancia, ¿no? Los pueblos, lo que sucedía en el otro lado del mundo no nos afectaba. Hoy, a través de los tiempos, estamos todos conectados, no solo a través de los medios de comunicación, sino a través de la economía, a través de las finanzas, los valores, el movimiento, el transporte, ¿no es cierto? El mundo, las distancias se han reducido, y tiene valor cuando se habla de global. Y acá está diciendo que la hora de la prueba va a venir sobre todo el mundo. No va a haber pueblo, no va a haber nación como está pasando ahora. No hay pueblo y no hay nación que no estén involucradas en esta situación, en esta pandemia, ¿no? Y así va a ser, ¿no? Porque anteriormente ocurría una guerra como pasó en Siria, y bueno, estamos lejos de Siria, vivimos nuestra vida, no nos interesa demasiado. Si hay hambrunas y exiliados en África y centros, ¿no es cierto?, allí donde se refugian, centros de refugiados que juntan a miles y miles de exiliados, no nos preocupa. También África está al otro lado del mundo. Países occidentales ni siquiera conocen, muchos no han viajado nunca. Tenemos alguna imagen por medio de comunicación, no nos afecta mucho, pero esto va a cambiar, ¿no? Yo creo que ya está cambiando, y que todo lo que ocurra en cualquier parte del mundo va a afectar en forma global, ¿no? Esto está diciendo la palabra: Dios va a probar a los moradores de la tierra, pero los que guardan la palabra serán guardados, ¿no?, por el Señor. Esto coincide con lo que leíamos en Lucas, que ojalá que seáis tenido por digno de escapar, ¿no?, sobre las cosas que han de venir, ¿no?,
digno de evitar o escapar de las cosas que han de venir. Escapar, ser guardado, palabras casi recurrentes. Y bueno, yo creo que la iglesia, si guardamos la palabra, si usted ama las cosas de Dios y guarda la palabra del Señor, ¿no? Anteriormente le decía, ¿no? He aquí que tienes un poco de potencia y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El mensaje a Filadelfia es que aquellos cristianos, vuelvo a decir, simbolizado históricamente porque eran iglesias que existían en el siglo I, pero también proféticamente se puede extender a nuestros días, creyentes que tenían poca fuerza, que no eran iglesias multitudinarias, no eran megas congregaciones, tenían poca fuerza, pocos recursos, quizás no eran miles, pero guardaron la palabra y no negaron el nombre del Señor. Esto era lo que tenían a favor. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y por eso, porque has guardado esa palabra de mi paciencia, yo, está diciendo el Señor Jesucristo, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir en todo el mundo para probar a los moradores de la tierra. Es decir, que nuevamente tenemos acá una promesa que la iglesia no va a pasar esos cuadros imposibles de soportar que habla Apocalipsis. La iglesia va a ser quitada. Y tal es así que este capítulo 3 es lo último que va a encontrar en la revelación referente a la iglesia. Luego vamos a encontrar a la iglesia en gloria. Vamos a encontrarla ya en el capítulo 21. La iglesia se ha aparejado, se le ha dado que se vista lino fino, blanco y resplandeciente. Gocémonos, alegrémonos, porque son venidas las bodas del Cordero. ¿No? Ya está hablando de una iglesia en gloria. La iglesia en la tierra desaparece después del capítulo 3, porque Dios va a guardar a su pueblo de la gran tribulación. Y así que no se preocupe si está angustiado, atemorizado, si ha perdido la fe. Confíe en la palabra, guarde su vida espiritual. Camine en estos días con temor de Dios, póngase a cuenta con Dios. Si estaba sin congregar, estaba apartado, vuélvase mientras hay oportunidad al Señor. Haga un nuevo propósito. Decida, ¿no? En cuanto tengamos oportunidad de congregar, decida de volver a la iglesia, a los caminos del Señor. Y va a ser incluido entre aquellos que a lo mejor tienen poca fuerza, pero no han negado el nombre del Señor y han guardado la palabra. Y bueno, esto parece, ¿no es cierto?, casi que no tiene sentido de decirlo, pero examinando bien, estamos en una época donde son pocos los que guardan la palabra del Señor. Se predica mucho, hay muchas congregaciones por todos los lugares, hay un evangelio en forma masiva en los medios de comunicación, tenemos muchos recursos ahora a favor de la iglesia, pero los que guardan la palabra son pocos. Los que no niegan el nombre del Señor son pocos. Y a estos era el mensaje. Yo les guardaré de la hora de la prueba que ha de venir en el mundo entero, para probar a los moradores de la tierra. Yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que nunca ninguno tome tu corona. No tenían mucho, tenían poco, porque el Señor mismo le dice, sé que tienes un poco de fuerza, un poco de potencia, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Guarde la palabra del Señor. No importa si a lo mejor tiene que congregar en un lugar donde no lo hacen. A veces no hay opciones, porque hay mucha gente que dice, yo no encuentro una iglesia bíblica, una iglesia que guarde la enseñanza bíblica.
Bueno, podemos congregar en donde sea, pero guardando la palabra. Creo que el que conoció la palabra no puede volverse atrás, no puede negar el nombre del Señor. No importa dónde nos toque ir, podemos ir a cualquier parte y estar rodeados de cualquier tipo de gente, pero guardando la palabra del Señor. Guarde la palabra y será guardado de la hora que viene sobre la faz de la tierra. Esa hora puede ser la que estamos viviendo, ¿no? Parte, un adelanto, suelo decir yo, de lo que va a acontecer, porque cierto que no vamos a estar acá, el Señor va a llevar la iglesia antes. Mire, el pedido en Lucas era que los cristianos levantaran la cabeza al cielo, es decir, estar expectante que ya Cristo viene, ¿no? Levantar la cabeza al cielo, yo me hago la idea cuando estamos para viajar en una terminal y esperamos el transporte, ¿no es cierto? Y cuando vemos que va arribando a la terminal la empresa que nos va a transportar, ya estamos mirando, preparando el equipaje, porque sabemos que tenemos que abordar y salir en el viaje, ¿no? Y yo creo que esto es la posición de la iglesia. Servimos a Dios, estamos en el mundo y tenemos que ser parte del sistema, trabajar, estudiar, cumplir con la ley, pagar nuestros impuestos, cuidar nuestra familia, pero con el equipaje en la mano y levantando la cabeza al cielo, esperando que en cualquier momento vamos a iniciar la partida, ¿no? Cristo viene por la iglesia, viene a buscar la iglesia, pero una iglesia que guarda la palabra. Y parte de guardar la palabra es creer en lo que la palabra dice, ¿no? Eso es guardar la palabra. Porque si yo no creo en el arrebatamiento, no creo en la venida de Cristo, no creo en el Espíritu Santo, no creo en los milagros, no creo que la salvación se pierde, yo creo que ahí ya no soy guardador de la palabra. Hablando de la palabra revelada como está escrita y no de las interpretaciones particulares. Guarde la palabra, crea en la palabra. Y sabe que la palabra, si tenemos temor de Dios y anhelamos conocerla, nos va a ser revelada. Porque esta es una promesa también que está en la Biblia, que dijo Jesús, que el Señor Dios escondió estas cosas de los sabios y entendidos, y se las reveló a los niños, a los pequeños, quiere decir, ¿no? A los humildes. Es decir, a todo que con sinceridad quiere conocer, Dios le va a revelar su palabra, ¿no? Yo, cuando escribo y entran los debates, no me preocupa demasiado porque sé que el Espíritu Santo le revela lo suyo, si lo que yo estoy exponiendo es la palabra de Dios. Tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el autor de la palabra. Así que si tiene duda, ore a Dios, pídale al Señor y Dios le va a revelar. Así estemos rodeados de falsos maestros que nos digan lo contrario, que nos digan que la gran tribulación, el anticristo, fue allá en el siglo I, en el Imperio Romano, que la venida de Cristo cuando como que la salvación no se pierde, o como los suicidas van al cielo, el que se mata va al cielo, todas estas cosas que están ahora rodeando al creyente. Pero si usted tiene el Espíritu de Dios, ore al Señor y Dios te va a revelar la palabra como en verdad es, porque lo escondió de los sabios, lo he entendido, y lo guardó y se lo reveló a los pequeños, a los que con humildad de corazón quieren conocer la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga en esta noche. Damos gracias al Señor. Vamos a estar entonces con la palabra de Dios en casa, así le hemos puesto el título o la forma de identificarnos, los martes, los jueves y los sábados a las 19:30 horas. Esa va a ser la cita. Y mañana estamos a las 8 de la mañana en el programa radial
Torrefuerte, de la provincia de Córdoba, con el evangelista Luca Vera. La radio sale en online y es www.radiocristoelrey.com. Ahí puede sintonizar, ¿no es cierto?, el programa que vamos a tener, un programa muy interesante porque, bueno, el hermano evangelista me hace una forma de entrevista y me lleva a todos los temas del último tiempo, ¿no? Estamos desarrollando escatológicamente las profecías, así que es un tema muy interesante que le animo a todos los que tienen la posibilidad con el celular, con la computadora, de sintonizarnos online. Estamos saliendo para todos los hermanos en Cristo, ¿no? Y bueno, de esta manera vamos a ir supliendo la falta de reuniones públicas, la cual estamos sujetos y limitados, pero tenemos este medio maravilloso para comunicarnos, para encontrarnos, y bueno, ahora vamos a hacer un esfuerzo para estar más seguido con usted. Así que hermano, en Cristo le envío un cálido abrazo y nos unimos en oración. Todo el pueblo de Dios está orando todos los días por esta situación y por todos los hermanos para que sean guardados. Así que no tenga temor. Dice que es una peste que ataca a la tercera edad, a la gente grande, pero le animo a todos los hermanos que son grandes, confíen en el Señor. Usted no está confiando en las noticias, usted no está dependiendo de lo que la ciencia dice, dependemos de Dios. Y Dios es sobre la ciencia, sobre los gobiernos, sobre las leyes. Dios está en el cielo soberano y todavía en el comando general. Él no ha rendido todavía su señorío. Así que confía en Dios, qué mejor para pasar este tiempo malo. Que Dios le bendiga, un abrazo y el Señor con cada uno de ustedes. Hacemos una oración antes de despedirnos. Siempre los hermanos quieren unirse en la oración, así que le invito allí en su casa, en su sala, en su comedor, a donde esté con su celular. Acompáñenos en esta oración, vamos a unirnos. Y hay muchos hermanos de otros países, muy lejos de aquí, que nos están acompañando, que después nos mandan el saludo. Mándenos el saludo y desde dónde nos está acompañando. Esto nos anima, ¿no? Bueno, hermano, a veces hay hermanos que lo hacen. Estamos aquí en México, estamos en Puerto Rico, hay gente que nos escucha en Israel, en España. Así que díganos desde dónde nos ha acompañado y que Dios le bendiga. No importa la distancia, nos unimos en una oración ahora. Amado Dios, en el nombre de Jesús, ahora estamos orando todos juntos, los que están en sus hogares, los que están allí, Señor, acompañándonos a través de un teléfono móvil, de una computadora. Señor, nos unimos en una oración delante de tu trono de gracia para pedir, Señor, fortaleza, para pedir, Señor, que animes a los que han perdido el aliento, los que están angustiados, atemorizados. Señor, que la fe pueda ser fortalecida a través de lo que compartimos cada día, Señor, a través de los videos, que la palabra les anime, les aliente. Tu iglesia va a ser guardada, tu pueblo va a ser guardado. Es tu promesa, Señor, que nos guardarás de la hora de la prueba que viene para probar a todo el mundo. Lo creemos, decimos amén a esa palabra. Y no importa donde haya un cristiano, en el lugar que se encuentre, la situación que se encuentre. Quizás, Señor, está pasando mal, quizás le está faltando lo necesario. A lo mejor, Señor, está con temor de esta pestilencia que nos rodea. Pero tu Espíritu Santo pueda ahora corroborar en esos corazones la fe y la confianza. Y cada vez que el enemigo asalte con la duda, con el temor, recuérdanos tu palabra, recuérdanos tu promesa,
porque en tu palabra estaremos seguros y confiados. Señor, bendice ahora a cada uno, los hermanos que congregan con nosotros. Estamos, Señor, impedidos de reunirnos, pero estamos juntos. Señor, estamos en un mismo espíritu, orando ahora juntos delante de tu presencia y creyendo que tu mano se va a extender y veremos cosas grandes y maravillosas en medio de tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga y hasta el día jueves. Así si Dios lo permite.